145. Yo creo que este es un tiempo donde nosotros tenemos que comenzar a entender qué es lo que Dios quiere traer y qué es lo que Dios habla en la palabra, ¿sí? Y recuérdese que Dios es un Dios generacional. Repita conmigo, Dios es un Dios generacional. Y nuestras generaciones tienen que ser marcadas por la palabra de Dios. Sin embargo, muchas veces nosotros no logramos captar o entender qué es lo que Dios quiere o hacia dónde Dios nos quiere llevar. Y la palabra nos habla, una y otra vez nos habla de la importancia de trascender en nuestras generaciones, ¿sí? De la importancia de dejar un legado a nuestros hijos, pero no solamente de palabras, sino que nuestros hijos se levanten después de que nosotros no estemos. Nunca se ha puesto a preguntar, ¿qué pasaría si usted no estuviera? ¿Será que sus hijos buscarían de Dios? ¿Será que sus hijos tendrían el anhelo en su corazón? ¿Qué pasaría si usted como cabeza se muere? ¿Y será que su esposa sigue buscando de Dios? ¿Será que su esposa tiene la determinación para plantarse, decir yo seguiré buscando a Dios? ¿Qué pasaría si no estamos nosotros? ¿Será que nuestros hijos anhelarían realmente buscar de Dios? ¿O será que dirían, vaya, que se murió el Diego porque así ya no me llevan a la iglesia? ¿Sí? ¿Qué pasaría realmente? Fíjense que muchas veces nosotros no sabemos realmente qué es lo que estamos gestando en nuestras generaciones, o no le hemos puesto la importancia que esto conlleva o que esto merece. Acompáñenme en Salmo 145, verso 4, dice la palabra: generación a generación celebra tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Miren, generación en generación celebra tus obras. Miren, ¿y qué más dice la palabra? Miren, y anunciará tus poderosos hechos. Entonces, generación a generación celebra tus obras. O sea, una de las características o uno de los anhelos del corazón de Dios es que nuestras generaciones celebren las obras de Dios. Es que nuestras generaciones cuenten cuántas cosas ha hecho Dios. Es que nuestras generaciones expresen lo que nosotros hemos implantado en nuestros hijos. Es que nuestras generaciones hablen lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Entonces, a lo largo de los años vamos a ver una de las características del libro de Jueces. Vamos a ver nosotros que el corazón del pueblo siempre se perdía. Y acompáñenme permítame, a Josué capítulo 24:15. Vamos primero. Josué capítulo 24:15. Josué capítulo 24:15. Miren, y recuérdense que acá incluso antes de comenzar, si nos vamos hasta el verso 1, dice discurso de despedida de Josué, dice en la Reina Valera, ¿sí? Pero vamos al 15, y usted ya se sabe, desde el 14 mejor. Mira esto, pues. Josué está parado, se está plantando, está hablándole al pueblo, está dando un discurso importante. Miren, un discurso que tiene que trascender generaciones, un discurso que tiene que implantar un precedente, ¿sí? Dice: ahora pues temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servir a Jehová. Entonces Josué está plantado, ¿sí? Yo creo que Dios está buscando generaciones que se planten, generaciones que establezcan un parámetro, generaciones que establezcan un precedente, ¿sí? Los precedentes en la Biblia nos vamos a encontrar muy marcados. Fíjense que en la Biblia hay precedentes impresionantes, ¿sí? En la Biblia está aquel precedente, se recuerda en el libro de Hechos, cuando Pedro dice que Ananías y Zafira le mienten al Espíritu Santo, y por mentir y por haber dicho lo que no era y por haber vendido aquella heredad que ellos habían pactado delante de Dios, y que cuando recibieron el dinero no le entregaron lo que correspondía. Dice la Biblia que cayeron muertos, pero hay un precedente ahí. Dice que los jóvenes, los muchachos recogieron el cuerpo de la mujer y se lo llevaron, y dice que cuando entró el hombre le dijeron, él convino con su mujer, le dijo: hace un momento los muchachos acaban de sacar el cuerpo de tu mujer, y cayó también, ¿sí? Pero fíjese que eso fue un precedente, porque luego dice la palabra que después de eso sobrevino un gran temor, ¿sí? Pero no está hablando de que usted tenga miedo de que se va a morir, sino un temor a no fallar y a no mentirle al Espíritu Santo, un temor a no pecar y a no codiciar, un temor a no hacer las cosas incorrectamente. ¿Me explico? Entonces, eso se llama un precedente, se sienta un precedente para que puedan pasar las cosas. Entonces, ahora está Josué sentando un precedente, está dando un discurso para implantar una nueva trascendencia a nuestras generaciones.
Y dice, y si mal os parece servir a Jehová, verso 15, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió, dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Entonces yo y mi casa, o sea, nuestra casa es importante que nosotros podamos trasladarle la palabra, podamos trasladarle el conocimiento, pero no solamente trasladarlo, sino también podamos implantar un principio, implantar un valor, implantar un anhelo, implantar un modelo, un sistema de adoración dentro de nuestro hogar. Yo creo que este es el tiempo donde nosotros de verdaderamente tenemos que implantarle a nuestros hijos. Fíjense que nuestros hijos son unas esponjas que absorben cualquier cosa. Y cuando le digo, le estoy hablando desde los más pequeños hasta los más grandes. Desde el más niño hasta el más joven, hasta el más adolescente. Hoy creo que ya no hay ningún adolescente ignorante, ¿sí? Hoy los adolescentes están expuestos a tanta tecnología, a tantas cosas. Por ejemplo, nuestros hijos pequeños, sin ir tan lejos, están expuestos, agarran un teléfono y accesan a YouTube, por ejemplo. Y usted dice, ¿cómo aprendió a accesar? ¿Y cómo aprendió? Es porque están expuestos a la tecnología y para ellos es muy más intuitivo que para nosotros accesar a una aplicación, ¿sí? Nosotros todavía parece que es complicado accesar a entender a veces alguna aplicación, pero para ellos es la manera como ellos están creciendo, están expuestos, entonces para ellos es bien fácil, ¿sí? Accesar a una aplicación. Fíjese que si usted se da cuenta, en las caricaturas, por ejemplo, están expuestos. En las caricaturas hoy se ve tecnología, entonces ellos entienden más que nosotros. Ahora, lo importante no es que nosotros solamente le lo traigamos a la iglesia, vengan porque algunos vengan obligados, vengan a la fuerza, sino que nosotros podamos implantar en ellos que trasciendan en ellos algo. O sea, ¿qué va a pasar cuando usted ya no esté? ¿Cómo van a actuar ellos? ¿Qué aprendieron ellos de nosotros? ¿Será que solo aprendieron palabras, religiosidad? ¿Será que solo aprendieron a imitar nuestras malas conductas en casa? ¿O será que aprendieron realmente a ser hombres y mujeres de fe, a ser hombres y mujeres de bien, a ser hombres y mujeres que verdaderamente tengan valor, a ser hombres y mujeres que se planten con carácter en medio de la adversidad? Fíjese que es importante cómo usted y yo nos comportamos en la adversidad para que nuestros hijos puedan imitarlo y que mañana nuestros hijos no se vengan abajo cuando venga una dificultad. Si nuestros hijos ven a un padre, disculpe, voy a hablar de esta manera, si nuestros hijos ven a un padre cobarde en medio de la adversidad, van a ser cobardes cuando venga la adversidad a su vida. Si nuestros hijos ven a una madre débil, a una madre sin carácter, cuando venga la adversidad van a imitar esa debilidad que tienen. Pero si nuestros hijos ven padres valerosos, padres con fe, padres que se levanten con actitud, padres que estén en medio de la prueba, en medio de la adversidad, estén clamando, estén firmes, nuestros hijos cuando vengan a la prueba van a estar firmes porque van a imitar lo que vieron. Pero si no logramos nosotros demostrar nuestra cristiandad, miren cómo le hablo, nuestra cristiandad, nuestra vida cristiana no se logra expresar, no se logra llevar a cabalidad, miren, va a ser muy complicado verdaderamente que nuestras generaciones nos imiten, porque nuestras generaciones van a imitar lo que no es correcto, nuestras generaciones van a imitar lo que no suma, nuestras generaciones van a ser afectadas por lo que no es correcto. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en este tiempo en el mundo? Por ejemplo, hoy por hoy se quiere implantar la ideología de género, ¿sí? En muchas naciones. Una de la agenda globalista de la ONU, por ejemplo, es implantar la ideología de género a nuestras generaciones, ¿sí? Sin embargo, hay países que se plantan en medio de la ideología de género, como Rusia, por ejemplo, donde Vladimir Putin habla de la ideología de género y él dice que no está de acuerdo y no se va a implantar y está prohibido, ¿sí? Y tiene sus razones para plantarse. El problema es que pocas naciones se plantan, ¿sí? Por ejemplo, los verdaderos líderes de las potencias, por ejemplo, como Donald Trump, se plantó ante la ideología de género y lo primero que hace es cuando llega a la Casa Blanca en su gobierno, el primer día es votar la página LGTB de la página de la Casa Blanca, votar la bandera LGTB y mantener los principios y valores. Pero para eso se requiere carácter. Para esto se requiere bogar en contra de la corriente. Fíjese que en la universidad hay un curso que se da, yo siempre lo menciono, que se llama Desarrollo Humano y Social, algo así creo que se llama.
pero dan un curso de hecho se tiene que comprar el libro de aquel pensador que fue pastor, Norman Vincent Peale, ¿sí? Que dice por qué los pensadores positivos obtienen resultados poderosos, ¿sí? Sin embargo, parte de ese curso es hablar de que tenemos que ir en contra de la corriente, ¿sí? Porque todo el mundo va con la corriente, pero pocas personas van en contra de la corriente. Y el evangelio tiene una característica: el evangelio va en contra de la corriente. Usted y yo tenemos que bogar cada día con el pecado. Usted y yo cada día tenemos que bogar con la mentira. Usted y yo cada día tenemos que bogar con la falta de integridad, con la corrupción. Cada uno de los que estamos acá muchas veces a lo mejor hemos sido tan corruptos como los corruptos que a veces queremos sacar hoy en día de nuestros gobiernos. ¿Por qué? Porque compramos una licencia, porque cuando aprendemos a manejar de una vez pagamos la licencia y ni siquiera sabemos de las leyes de tránsito, ni siquiera hemos aprendido la ley, pero ya sacamos la licencia, ¿sí? O muchos andamos manejando un vehículo sin licencia por años. Pero hablamos de integridad y hablamos de corrupción y somos más corruptos que el corrupto que está en el gobierno, ¿sí? Entonces muchas veces nosotros necesitamos realmente trasladarle a nuestros hijos principios y valores. Fíjense que hace muchos años, me recuerdo, creo que hace 22 años que me saqué mi licencia. Me recuerdo que Dios trata con cada quien de muchas maneras, ¿sí? Entonces de repente un día me recuerdo que estaba yo trabajando y me urgía la licencia y le dije a un licenciado que estaba ahí, me dice, mira, anda con no sé quién y pagale, te va a cobrar, no me recuerdo, no le voy a mentir, pero exageremos solo por ponerle una cantidad que era mucho menos, porque ahora creo que eso es lo que cobran más. Vas a pagar 1,000, que te dan la licencia de una vez y te dan la que querés, si querés la A, la B o la C. Bueno, entonces me fui yo, sí, me fui. Y cuando llegué y pregunté por la persona y no estaba, no me atendió, me hizo esperar horas y me fui, me volví a regresar. Le dije, miren, usted nada que ver, esa su amiga no llegó. No, ahí vas a ver que ahí volví a regresar. La cosa es que, mire, yo fui varias veces y nunca estuvo la ingrata mujer, ¿sí? Yo enojado porque yo quería la licencia, entonces era tan necesario, me tuve que ir a hacer el examen de la licencia, ¿sí? Entonces tuve que estudiar y me tuve que ir a hacer el examen de verdad. Y encima del día que me hice el examen, estaba cayendo una lluvia torrencial ahí en la zona 2, ¿sí? Y a la persona que le tocó examinarme, me examinó ahí en la zona 2. Y una lluvia, pero mire, la cosa, para no hacerle tan larga, me costó bastante sacar la licencia, pero me la dieron, ¿sí? Entonces, pero entendí algo, ¿sí? Entendí algo de parte de Dios, porque nosotros buscábamos de Dios y y Dios me hizo entender de que tenemos que pasar el proceso tal y como es. No tenemos que saltarnos ningún proceso, ¿sí? Porque a veces queremos las cosas bien fáciles y las cosas fáciles nunca se van a dar. Entonces, hasta la licencia me costó sacar en la vida, ¿sí? Mira, yo lo estoy resumiendo, pero me costó. Un día ¿por qué quise comprar la licencia? Porque un día me fui a hacer el examen y perdí el examen, ¿sí? Se me apagó el carro, entonces ahí unas me dijeron, venga otro día, ¿sí? Entonces era complicado. Entonces todos queremos saltarnos ese proceso para llegar de una manera más rápida. Le tengo una mala noticia: muchas veces los procesos no van a ser saltados, ¿sí? En la vida Dios va a tener que dejar que los procesos los pasemos para aprender. Entonces cuando nosotros vemos a Josué está marcando una pauta y él está diciendo, escojan hoy ustedes a quién quieren servir, pero yo como líder, yo como cabeza de hogar, yo como liderazgo que se me fue entregado, vamos a servir a Jehová. Y el servir a Jehová conlleva muchas cosas, conlleva cumplir sus principios, cumplir sus parámetros, vivir la palabra, no solo de hablar, sino vivirla. Entonces, vivir una vida cristiana en estos tiempos para nuestra juventud puede ser más complicado de lo que a nosotros nos pudo haber costado. Porque hoy nuestros hijos van a tener que tener amigos homosexuales, ¿sí? Van a tener que tener amigas lesbianas, van a tener que tener, y ni siquiera amigos lesbianas, homosexuales, van a tener que lidiar con un montón de problemas sociales que antes no se lograban ver tan fuerte como hoy. Entonces, si no trascendemos en nuestras generaciones, nos va a pasar lo que le pasaba al pueblo de Israel. Ahora acompáñenme a Jueces, capítulo 6. Jueces 2, perdón. Como decía, ahí a la par de Josué estaba yo. Por aquí que no lo encuentre rápido. Jueces 2, miren. Ahora mire pues, bueno, pues se recuerda que Josué está dando su discurso y dice,
porque ya, Jueces 2:6, porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. O sea, Dios, miren esto qué interesante, porque Dios le entregó heredad al pueblo de Israel. Entonces, nunca se ha preguntado por qué existe la pobreza. ¿Por qué existe la pobreza? ¿Y sabe por qué existe la pobreza? Porque la pobreza es maldición. Y la maldición a causa del pecado. O sea, el pecado trae pobreza. Si a lo mejor te cuesta levantar, como decimos en el buen chapín, te cuesta levantar cabeza, te está costando, a lo mejor hay muchas, ojo, porque a lo mejor la gente que a veces se siente afectada. Número uno, la pobreza es maldición. Ahora, si estás en escasez, que no es lo mismo, que no es sinónimo de pobreza, a lo mejor estás en un proceso de parte de Dios, porque eras arrogante, porque eras soberbio, porque dependes del dinero, porque tu Dios es el dinero, porque tu Dios es la posición, y Dios está formando en ti carácter, está formando en ti que verdaderamente lo ames. Pero si hay pobreza, a lo mejor habría que ir a examinar qué pecados hemos cometido. Ahora, mire qué interesante, y el pueblo dice, y habían ido cada uno a su heredad para poseerla. O sea, se le había entregado a cada uno su heredad y era el momento de poseerla, era el momento de disfrutar una herencia. Dice, y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué. Repita conmigo, todo el tiempo de Josué. O sea, todo el tiempo en el que Josué estuvo, el pueblo sirvió a Jehová. Ahora, lo peligroso acá es entender y preguntar, ¿por qué estamos acá esta mañana? ¿Por qué nos congregamos? ¿Por qué buscamos a Dios? ¿Por qué estamos insistiendo en alabar y adorar a Dios? ¿Será que lo estamos buscando para que nos entregue algo? ¿Será que estamos buscando a Dios porque quiero andar en un buen carro? ¿Será que estoy buscando a Dios porque quiero una buena casa? Fíjese que todo esto es la añadidura, ¿sí? Pero no la bendición de Jehová. Entonces dice la Biblia, y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en la heredad de Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Recuerdas de que Josué era de la tribu de José, o sea, de Efraín. Dice, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Ok. Entonces acá es donde empezamos a hacer un análisis. Entonces la pregunta es, ¿qué pasó? Si se supone que estamos sirviendo al Señor, se supone que estamos acá reunidos, se supone que estamos adorando a Dios, se supone que estamos viendo su poder, estamos viendo sus maravillas, estamos viendo cómo Él se manifiesta en nuestra vida, estamos viendo cómo Él obra en nuestro corazón, estamos viendo lo que Él ha hecho. Y lo dice la palabra, y muere Josué, mueren los ancianos, muere esa generación, y entonces se levanta una nueva generación que no conocía a Dios. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué no nos podemos conectar con la siguiente generación? Fíjese que una de las fallas más grandes de la iglesia es que la iglesia no se puede conectar con la siguiente generación. No nos podemos conectar. Fíjese que yo vengo de una generación, por ejemplo, yo vengo de una generación de la vieja guardia, si quiere decir. Mis padres sirvieron al Señor en la vieja guardia, y hasta los cánticos o los coritos que se cantaban son de la vieja guardia, ¿sí? Hay un montón de cánticos que ni siquiera se cantan ya. Algunos medios se quedaron por ahí, ¿sí? Y algunos todavía son algunos medio conocidos. Por ejemplo, el alabaré, ese todavía es algo nuevo, ¿sí? Todavía es como un tipo Mustang 68, así, que todo el mundo lo quiere, pero hay otros que verdaderamente se quedaron en el olvido, ¿sí? Ahora, el problema es que venimos de la vieja escuela, y la vieja escuela nos enseñó muchas cosas buenas y muchas cosas altamente religiosas, ¿sí? Nos enseñó muchas cosas, disciplina, escuela dominical, formación cristiana. Yo siempre lo explico y le digo a la gente, cuando estuve en el seminario teológico, me recuerdo que había a nivel pastoral, no a nivel de gente común y corriente, y a nivel pastoral habían pastores que no sabían muchas cosas que yo ya sabía, porque de niño me enseñaron estas cosas, ¿me explico? Y yo, para mí así no puede ser que el pastor no sepa cosa, que no sepa parte del panorama bíblico, que el pastor no conozca qué significa el Pentateuco, qué significa cada libro del Pentateuco, o sea, cosas como esas tan simples que usted quiere, pero que muchos pastores ni siquiera tenían idea qué era, ¿sí?
Para ellos era así como, ¡ala, qué impresionante lo que significa Deuteronomio! ¿Sí? ¡Ala, qué impresionante los libros poéticos! Y yo lo sabía de niño porque me lo habían implantado. Entonces la vieja escuela me dejó buena doctrina, me dejó una buena escuela, me dejó una buena formación. Pero el problema es que la vieja escuela no se logró conectar con esa generación, ¿sí? Algunos logramos salir adelante, pero otros nada que ver. Entonces, ¿cuál es el problema de la formación en la vida de nuestros padres? Es que no, los padres, fíjense que aún los padres no podemos muchas veces hablar el lenguaje de nuestros hijos. No lo podemos hablar. Y por eso yo trato siempre y lo hablo delante de la gente, y aprovechando que acá están mis hijos y que están acá ocupados en alguna de las cosas del ministerio, es que trato de que así como soy acá, soy en la casa. O sea, pero la vieja escuela, por ejemplo, tenía algo. La vieja escuela usaba muchas muletas. Entonces un pastor al subir al altar se inmaculaba, ¿sí? Y tal vez estaba en la casa, le hablaba, pero al subirse, aleluya, Dios le bendiga. O sea, de una vez se transformaba. Entonces era como decir, pues mi papá no habla así, pero ahora que se subió tiene otra forma de hablar, ¿sí? Entonces eso fue algo que nos implantaron, ¿sí? Hasta la voz te tenía que cambiar. Santo sea el Señor. O sea, eran formas equivocadas. Entonces, ¿qué pasaba? Yo no quería ser pastor, jamás en mi vida hubiera querido ser pastor, ¿sí? Y yo tenía amigos, hijos de pastores que decían, mira, yo detesto a mi papá, cuando se sube hasta la voz le cambia, ¿sí? Tenía voz de perico, pero cuando se subía se convertía en loro, ¿sí? O sea, en la casa tenés que hablar, pero aleluya, santo sea el Señor, ¿sí? Hasta nuestra manera de orar era una manera aprendida, ¿sí? Por ejemplo, nos volvimos con una oración muy solemne, aprendíamos, por ejemplo, a la hora de orar, orábamos por los alimentos, amante Padre. O sea, era porque era una forma que nos enseñaron, ¿sí? Entonces dígame, ¿cómo se va a conectar la próxima generación si muchos hijos de pastores, al ver a su papá, lo que creaban, en vez de decir, mi padre, qué lindo, cómo se lo usa, era como decir, viejo mentiroso, ¿sí? O sea, viejo cuentero, ¿sí? Aquí en la casa está gritando, pero acá en la iglesia se inmaculó. Entonces, ese es un problema de las generaciones. Entonces, a veces nuestros hijos buscan de Dios a la fuerza, pero no porque ellos no quieran, sino porque nuestro testimonio no es directamente proporcional con lo que vivimos y predicamos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la tarea de nosotros como padres para que no haya una apostasía de nuestra familia, con nuestros hijos no cambien su manera de pensar? Es que tenemos que vivir verdaderamente íntegros delante de Dios y ser como somos en la casa, ser como somos en la iglesia, pero más que eso, ser genuinos, ser personas simples. Mire, el evangelio de Cristo era simple. Usted ve a Jesucristo en las películas de Semana Santa, todo solemne, ¿sí? ¿Ha visto? Yo he visto unas películas viejas que hasta en blanco y negro, y Jesús así todo solemne, así como, ¿quién de vosotros me ha de entregar? Entonces a usted se le quedó esa solemnidad. Pero le voy a decir una cosa, imagínese a Jesucristo, ¿sí? Imagínese a Jesucristo que a la medianoche va caminando sobre el agua y los discípulos gritan, un fantasma. Yo le pregunto, ¿y por qué caminó sobre el agua? O sea, no tenía necesidad de caminar sobre el agua, ¿sí? Yo lo voy a ver literal ahorita como está la palabra. ¿Sabe qué? Fregaba la pita igual que usted y yo, ¿sí? Es que de verdad, ¿por qué caminó? Uno lo busca la alegoría espiritual, uno busca no sé cómo explicarle, la revelación, dicen algunos, ¿sí? ¿Por qué caminó sobre el agua? Pero dejémonos de cuento, no tenía necesidad de caminar sobre el agua. Pero apareció sobre el agua y le dice a Pedro, y todavía Pedro, ¿verdad? Jesús, si eres tú, manda que pues venite para acá, y empieza a caminar y se hunde. Y ahí le sacamos el rema, ¿verdad? De que si hubiera seguido caminando en medio de la tormenta. Pero déjese de cuentos, hombre, literalmente no había necesidad de que caminara sobre el agua. O sea, no había necesidad de muchas cosas. Sin embargo, la Biblia nos deja panoramas para que entendamos, Jesús no era religioso. ¿Saben en qué momento le digo que no era religioso? Cuando dice la Biblia que lo criticaban, le decían que era un comilón porque se sentaba solo a comer, dicen. ¿Por qué? Porque se sentaba a la mesa, porque una de las características de recibir impartición es sentarse a la mesa. Entonces se sentaba a la mesa con gente que no era cristiana, pues gente que, para que usted me entienda, gente que no pertenecía al cuerpo fariseico, al cuerpo de la sinagoga, gente que no estaba santificada, que se sentaba con prostitutas, con mendigos, con ladrones, con recaudadores de impuestos, con gente que si usted de repente ve sentado al pastor, ay, ese pastor está sentado con ese diputado que es narco, ¿verdad? Pues si no, a eso nos llamó Dios, pues a hacer luz.
Ahora, ya si nos mira usted con una cerveza, pues ya está fregado usted también, ¿verdad? Porque, ¿sabe qué es el problema? Que nosotros muchas veces somos atraídos o somos influenciados por el mundo, pero usted y yo fuimos creados para influenciar al mundo, no para que el mundo influencie en nosotros. Entonces Jesús tenía esa característica. Jesús se sentaba con prostitutas, con mendigos, con ladrones, con gente que no era agraciada, con gente que no era querida, y transformaba el ambiente donde él entraba, ¿sí? ¿Se recuerda aquel Zaqueo, aquel chaparrito que la Biblia dice que se subió a un árbol, a un sicomoro, y dice que cuando Jesús venía caminando, dijo: Zaqueo, bájate de ahí, o esta noche entraré a tu casa, ¿sí? Él era un recaudador de impuestos. Y después llega a la casa ese recaudador de impuestos, y dice la Biblia que cuando cae en la presencia de Dios, dice que el hombre empieza a decirle: si le he robado a alguien, yo se lo devolveré 7 veces. Él empieza a cumplir. O sea, ¿qué había en la casa de Zaqueo? Había un gobierno de hurto, un gobierno de robo, un gobierno de falsedad. Pero cuando Jesús llega, dice que se transforma el ambiente y él sale, se limpia, se purifica y quiere hacer la justicia. Dice: si le he robado a alguien, se lo doy. Claro que le había robado, pues, si era un recaudador de impuestos. Mateo era otro recaudador de impuestos, pero se vuelve un discípulo de Jesús. Entonces el problema, ahora dígame, Jesús era que tenía problemas con el dinero. No, no tenía problemas con el dinero. Es más, ni él llevaba las cuentas de su ministerio, las llevaba otro que era un ladrón, ¿sí? Que Dios, que le dio la oportunidad de ser transformado. Entonces, ¿por qué se asusta usted cuando en las iglesias, sabe, hermano, supimos que se robaron no sé cuánto? Pobre, y el pastor de plano, el pastor a veces ni cuenta se da que le está robando. Porque es bíblico. Jesús tenía dentro de su grupo, tenía a un ladrón, ¿sí? Que dice la Biblia que metía la mano y robaba, ¿sí? Eso es figura de aquella gente que dentro de la iglesia que hace cosas incorrectas y la gente ni cuenta se da, porque como pastores no podemos ver todo el panorama. Ahora, la gente sí lo ve muchas veces, ¿me explico? Un día le dije a unos amigos que hoy pastorean, estábamos en un país, en otro país, y pues cuando tú tienes la pasión de lo que Dios está haciendo con tu vida, todo lo puedes ver, ¿sí? Entonces estábamos sentados en una mesa con un grupo de pastores, anfitriones que nos invitaron, y ellos estaban así como: mire, pastor, y que la hermana, y que esta hermana no sé qué. O sea, ellos estaban viendo todas las fallas de esa iglesia, ¿sí? Yo me quedé callado porque dije: no quería corregir delante del pastor. Pero ya cuando ya estamos en el aeropuerto, que estamos, el avión se retrasó y nos quedamos un buen rato esperando ahí, va a platicar, le dije: miren, les voy a decir algo a ustedes dos, porque ustedes van a comenzar a pastorear. Pero cuando ustedes, ahora que ustedes que no son pastores, es fácil ver las fallas de todo el mundo, ¿sí? Fácil ver. Pero cuando sean pastores, ni las fallas que ustedes ahorita le marcaron al pastor van a poder ver dentro de su iglesia. Porque el panorama no es que usted pierda la visión, es que usted no tiene la capacidad de ver todo a la vez, ¿sí? Entonces hay algo bien importante, entender que muchas veces criticamos y juzgamos, pero no sabemos realmente la responsabilidad que conlleva. Ahora, ¿qué es lo que le quiero hablar? Entonces, interesante porque Jesús influenciaba. El problema es, pero Jesús, el mensaje de Jesús era un mensaje tan simple, ¿sí? Dígame, ¿qué de complicado tenían los mensajes de Jesús? No tenían nada de complicado. Si usted lee los 4 evangelios sinópticos, usted se va a dar cuenta que el mensaje de Jesús no era un mensaje como el que hoy apóstoles y profetas, ¿verdad? Predican así, todos impresionantes, que le voy a dar la revelación, voy a darle este rema que Dios me dio. No, hombre, el mensaje de Jesús era simple, ¿sí? Un pescador salió a pescar. Dígame, ¿qué complicado tiene eso? ¿Quién no se puede imaginar que un pescador salió a pescar? ¿Sí? Un sembrador salió a sembrar. Una red, el evangelio es como una red barredera, dice que se tiró al fondo del mar y cuando salió la red salió todo tipo de peces y todo tipo. ¿Quién no se puede imaginar eso? Díganme. Está fácil imaginárselo, entenderlo, ¿sí? No es complicado, ¿verdad? El sembrador salió a sembrar y tiró una semilla, la tiró en el pedregal. Usted rápido se imagina piedras, ¿sí? O alguien se imaginó algo diferente. Otra cayó entre espinos. ¿Quién no se imagina cómo son los espinos? Y así es tan fácil el mensaje de Cristo, es tan sencillo. Ah, no, nosotros lo volvimos complicado, ¿sí? Nosotros te hablamos de revelación, te hablamos del rema, te hablamos de que... Y está bien, porque creo que hay gente que Dios le ha dado un nivel de profundidad, pero más que un mensaje complicado, no se trata de un mensaje complicado, se trata qué tanto estamos entendiendo y qué tanto estamos viviendo lo que estamos predicando. Y qué tanto nos estamos aprendiendo a conectar con la siguiente generación. Entonces, una generación que trasciende no es una generación religiosa,
O sea, es una generación que logra pasar de un... Miren, se cree que una generación dura entre 30 a 40 años, ¿sí? Y tiene cierta lógica. Por ejemplo, tengo un hijo de 20 años. Y yo estoy por cumplir 40 años en un par de meses, ¿sí? Entonces, esa es una generación. Nosotros somos la generación, si no estoy mal, creo que somos la X nosotros, y ellos son los millennials, ¿sí? ¿Cómo nos conectamos con esa generación nosotros en este momento? Díganme. ¿Cómo nos vamos a conectar nosotros en este momento? ¿Por WhatsApp? ¿Cómo conectar a esa generación y hacerla sentir cómoda con lo que nosotros tenemos? Porque voy a decir una cosa, a veces nosotros no hacemos sentir cómodos a nuestros hijos. Entonces, no se trata de ser ultra permisivo, o como dijo por ahí alguien muy aguado, sino tenemos que aprender a conectar y hablar el lenguaje de Dios, porque le tengo una mala noticia. El lenguaje de ellos no es nuestro lenguaje. No es nuestro lenguaje. Entonces no pretendamos hablar a nuestros hijos con el lenguaje de nosotros. Y si usted y yo no tenemos una buena relación con ellos, no vamos a poder conectarnos con ellos. No se va a poder. Y entonces al rato, como decía alguien por ahí, el homosexual sí se puede conectar con ellos, ¿sí? Al rato el drogadicto se conecta con ellos. Al rato el desobediente, el ignorante se conecta con ellos, pero nosotros no pudimos conectarnos con nuestras generaciones. Entonces, qué interesante entender. Otra vez quiero leer el verso 10, dice, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. O sea, toda aquella generación, mire pues, estaba la generación de Josué y la generación de los ancianos, que mantuvieron firme a la generación que continuaba, ¿sí? Pero después de la generación que continuó, ya no hubo continuidad, porque esa generación no se pudieron conectar. O sea, la primera generación lo que tuvo es un sistema religioso, ¿sí? Un sistema litúrgico, un sistema de rituales, un sistema de opresión, un sistema de obligación. Se recuerda que la vieja escuela era así: si no va a la iglesia, usted se va a ir al infierno, ¿verdad? Si se queda en su casa, ahí va a estar con usted, va a estar Satanás a la par de usted. Usted no iba a la iglesia y le pasaba algo entre la semana, y que además hay pastores que fijan, sí, ¿sabe por qué? Porque no fue a la iglesia el domingo, ¿verdad? Entonces era como un evangelio condenatorio, así como que si usted no viene, entonces santo Dios, usted no va a la iglesia, usted estaba como que quería llegar a que le echaran hasta agua bendita para que usted sintiera que no le vaya a pasar nada malo, ¿sí? ¿Por qué? Porque era una generación como muy rígida, pero era algo impuesto en la vida de la gente, ¿sí? Ahora yo le digo a la gente, a veces hay gente que me dice, por ejemplo, a nivel pastoral, pastor, me voy a ir a no sé dónde, no sé qué, porque fíjese que me da permiso. Si ya me está diciendo, y si le digo que no, ¿qué? Va a venir acá con cara así, pastor, no me da permiso. Váyase. Ahora tampoco, como decimos en el buen Chapín, una cosa en columpio, pues. ¿Verdad, hermano? ¿Y usted qué pasó? Tengo 3 meses, no sé, hermanos, que me fui al puerto el domingo, después al siguiente me volví a ir. No, hombre, entonces usted también tiene un problema, ¿sí? Porque entonces, ¿qué pasa cuando nos dejamos de buscar y nos apagamos, ¿sí? No, se vale que se va a echar una piscineada, pues, se vale que venga pastor, vino mi tía de Estados Unidos y nos invitó, disfrute, siempre y cuando no tenga un privilegio serio, pues disfrute, si no, deje todo organizado. Pero ¿a qué quiero llegar yo? Que esa generación implantaron en nosotros algo impuesto. Mire, yo les digo una cosa, yo me recuerdo que hubieron, pero hay que saber entender también algunas cosas, porque puede ser un mensaje un poco complicado de explicar, ¿sí? Porque entonces al rato, me dijo, no quiero ir a la iglesia, vaya mi amor, quédese ahí, es que la nena estaba cansada, ¿bien? O sea, el nene se quedó porque se sentía mal, ¿qué nene ni qué 8 cuartos? Cuando me di la vuelta, se puso a conectar y se puso a jugar PlayStation toda la tarde. O sea, de cansado no tenía nada. Entonces, a veces hay que tener mucho cuidado, porque también a veces nuestros hijos van a requerir que nosotros creemos en ellos un nivel de responsabilidad. Entonces, por ejemplo, en casa, ustedes quieren comer, no sé, quieren ir a algún lugar, van a llegar amigos, van a llegar, está bien, pero mañana tienen que estar temprano en la iglesia, ¿sí? Es su servicio a Dios, quieran o no quieran. ¿Por qué? Porque si yo les di lo que ellos me pidieron de lunes a sábado, el domingo ellos tienen un compromiso con Dios, no un compromiso conmigo. Entonces, es el compromiso. Es que se desveló, porque a mí que me interesa que se desvele. Le cuento que se desvela jugando a veces y tiene que estar acá en la iglesia, ¿sí? Entonces son cosas que a veces también tenemos que aprender como padres a corregir.
hay gente muy correcta. Miren, usted se va a impresionar. Por ejemplo, estamos en México y unos amigos, ¿sí? Unos amigos me dicen, mire, fíjese, pastor, que mi hijo es un excelente futbolista. Y de hecho, me recuerdo que nos invitaron a ir ese día a Guadalajara, que iban a ir a jugar, pero nosotros íbamos para otro lado con mi esposa, ¿sí? Y el pastor se quiere con nosotros, profeta, que nos vamos para Guadalajara y nos vamos a quedar porque mi hijo va a jugar fútbol ahí, hay un campeonato y van a jugar y excelente. No, fíjate, digo, gracias, digo. Pero, ¿sabe qué me llamó la atención? Que nos dice, ¿sabe una cosa, pastor? El equipo entrena de lunes a sábado. Y los domingos son casi, en todos lados, los domingos son los campeonatos, ¿sí? O los partidos, pues. Entonces dice que él vino y le dijo a su hijo, mira, hijo, tú sabes muy bien que nosotros tenemos que servir a Dios el día domingo, ¿sí? El día domingo no se discute. Por lo tanto, dile a tu entrenador que tú vas a jugar de lunes a sábado, vas a ir a jugar donde sea, vas a entrenar, pero el domingo no vas a poder jugar. Entonces que le fueron a hablar a entrenadores y usted, ¿y por qué? Le explicaron, nosotros vamos a la iglesia y él tiene un compromiso de estar con los jóvenes en la iglesia. Es un jovencito, pequeño. ¿Sabe qué? Dice que como eres uno de los mejores jugadores, de que le dijo el entrenador, ¿sabe? Hagamos una cosa. Casi todos nuestros partidos están entre semana y sí tenemos los domingos, porque obviamente domingo, pero ¿saben que los domingos no vamos a jugar nadie? Porque si no está el mejor jugador, ¿para qué vamos a ir a jugar? Entonces dice él, ¿y sabe qué pasó, profeta? Él me contaba, ahora los domingos no jugamos, vamos a la iglesia y a veces hay partido en la tarde, después de la iglesia hay permitido jugar y a veces nos han modificado los partidos para que mi hijo juegue en la tarde al salir de la iglesia. Entonces, ¿sabe qué quiere decir eso? Usted es el que va a cambiar el sistema, no el sistema a usted. Eso es complicado de entender. Entonces ese día me llamó la atención, qué interesante, porque cuando queremos hacer las cosas para Dios de una manera correcta, Dios va a acomodar todo a nuestro favor. El problema es que a veces nosotros nos acomodamos y dejamos a Dios a un lado. Y entonces yo aprendí muchas cosas, fíjese, y es cierto, y lo hablo una y otra vez. Así que, por favor, quiero que entiendan, cuando las cosas no van bien, siempre el que paga los platos rotos en la vida parece que es Dios, ¿sí? Usted no tiene tiempo para tal cosa, deja de ir a la iglesia, pero no deja de ir, no sé, a chamblear con sus amigos, a chismosear. Usted tiene que hacer tal cosa y usted deja de ir a buscar a Dios, pero sigue, pero sí se va a jugar pelota, pero ya no viene al ensayo de alabanza, ya no viene al ensayo de tal cosa, ya no viene al tiempo que le tocaba, ya no va a venir. Me explico, es la manera que actuamos muchas veces. Entonces, hablando de generaciones, ¿cómo trascendemos en la generación? Ayúdeme usted un poco. ¿Cómo cree usted que podemos trascender? Que si usted muere hoy, su hijo mañana se levanta como alguien como usted o mejor que usted, porque ese es nuestro anhelo, que nuestros hijos sean mejores, se levanten mejor que usted, crean más que usted, sean más firmes que usted, tengan más fidelidad que usted, sean más fieles, pero no crean, ay, se murió mi mamá, qué bueno, porque era la que me fregaba para ir a la iglesia. Entonces, estas generaciones cometieron un error. Y entonces, ¿sabe? Dice, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Jueces 6:11. Perdón, 2:11. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, dice, y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, miren, de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Entonces ahora la pregunta es, ¿pero y por qué pasa esto? O sea, nunca se ha preguntado, ¿pero y por qué pasa esto, Dios santo? ¿Sí? ¿Por qué podemos nuestros hijos le pueden dar la espalda a Dios y no conocerlo? Entonces es tan sencillo, hermano, o sea, no es complicado entender esto, ¿sí? Pareciera en un momento así como que, ¿por qué? Pero ¿por qué si se suponía que los sacaron de Egipto, les dieron una heredad, se contaban historias? Porque miren, cuando usted llega a Jueces 6, dice que Gedeón está molesto, y dice, Jehová, ¿y dónde está el Dios que nuestros padres contaban? O sea que habían historias, pero no habían vivencias, pero no había una certeza del conocimiento de Dios. Entonces ahora le voy a decir qué es lo que sucede. ¿Sabe qué es lo que pasa en este tiempo? Es que vivimos un sistema, el sistema religioso siempre estuvo y siempre ha estado. De hecho, cuando Jesucristo vino a la tierra, ¿sabe qué es un sistema religioso? Es una serie de procesos y de pasos repetitivos en nuestra vida que no causan ningún efecto, pero sí causan algo que se llama costumbre, ¿sí? Eso es un sistema religioso. Usted viene a la iglesia y tenemos que entrar a cantos rápidos y cantos despacios, la ofrenda, el mensaje, los anuncios, y nos vemos el próximo domingo, ¿sí? Y la casaqueada al salir de aquí, ¿sí? Y a veces hay gente que está tan emocionada por la casaqueada más que por el mensaje. Ay, me termina eso porque tengo que hablar con él y contarle lo último que pasó.
Qué bueno que esté motivado aunque sea para eso, para venir a la iglesia. Pero, le tengo que decir, el problema es el sistema religioso que se creó. Cuando usted, y le voy a decir una cosa, cuando usted está en su primer amor, que nunca debemos de perder el primer amor, esto es algo incorrecto. A veces yo oigo gente y me molesta porque es como que nos va a echar a perder a la gente que está enamorándose con Dios. Tal vez no vienes a apoyar, ¿verdad? Gente que nos va a echar a perder. ¿Sabe qué oigo decir a la gente? Mire esto, pues. Usted está así porque está en su primer amor, ¿verdad? Como quien dice, ya se le va a pasar. No, hermano, ¿sabe qué? Usted dice eso porque usted se le apagó el primer amor. Usted dice eso porque usted perdió la esencia de la búsqueda con Dios. Usted perdió el compromiso de caminar con Dios cada día, ¿sí? Y entonces nuestros hijos lo que ven es un sistema repetitivo, pero no ven un cambio en casa ni ven un cambio de carácter en nosotros. Mire, yo le voy a decir una cosa. Yo recuerdo que a lo largo de los años, hermano, en la iglesia, yo de verdad, yo llegué a amar a la iglesia tanto, ¿sí? Cuando digo llegué a amar, no quiere decir que no la ame, porque hoy seguimos haciendo iglesia. Y llevamos ya 20 años de hacer iglesia, de servir, y no hemos parado, ¿sí? Nosotros no tenemos vacaciones con mi esposa, se lo digo en serio. Cuando salimos de viaje, la gente pensará que es vacaciones. Qué bueno que, por ejemplo, la otra vez salió Nubia y Mayarí, estuvieron con nosotros en la boda de mi hermano. Y después se fueron ustedes y nosotros tuvimos, creo que después de 20 años fueron las únicas vacaciones que tuvimos con nuestros hijos, ¿sí? Pero con Claudita y con Manuel, que estuvieron con nosotros allá, ustedes son testigos. Díganme, ¿hubieron vacaciones? ¿Qué vacaciones? Molido, terminamos. Ahí estuvo Claudia y Manuel. Y yo hice cuentas que predicamos casi 20 mensajes en 2 semanas, ¿sí? De horarios, y que terminamos a las 12 de la noche. Ustedes son testigos. 12 de la noche, qué bueno que quieran, vamos a nadar, vamos a ir. No, la misericordia nos permite conocer ciudades, pero es cansado. ¿Qué le quiero decir? El problema es que muchas veces nosotros no vivimos lo que predicamos en casa, ¿sí? Entonces yo le voy a decir una cosa, ahí están mis hijos, yo lo digo, y ahí están ellos. Ahora también a veces es un arma de doble filo decir esto delante de ellos, ¿sí? Porque lo usan en mi contra. Pero ¿saben una cosa? Muchas veces yo lo he contado, yo quiero compartírselo a usted, tal vez parece simple lo que le voy a decir, pero muchas veces que hemos tenido circunstancias complicadas, ¿sabe qué he hecho yo? Los he llamado, de hecho, vengan, vamos a orar y Dios tendrá que proveer para esto, Dios nos tendrá que ayudar. Juntos. Ahí están, hoy están más grandes, pero antes ahí estaban las cositas a veces postradas. No sé, yo creo que ni entendían qué fregado estamos haciendo. Pero ¿sabe qué? Cuando pasaba el milagro, porque siempre hubo un milagro, siempre ha habido un milagro. Entonces les decía, ¿se recuerdan que oramos por esto? Sí, me recuerdo. Entonces hoy, puede ser que el día de mañana no estemos nosotros, pero tuvo que haber quedado la semilla en ellos, ¿sí? Y van a decir, me recuerdo que el viejo loco de mi papá, cuando no le iba bien, cuando las cosas, lo que hacía era que llegaba y se postraba y se ponía a orar y Dios le respondía. Entonces hoy estoy bien fregado, voy a tener que hacer lo mismo que él hacía. Es lo único que le podemos dejar a ellos, ¿sí? Hoy, ¿por qué le digo que es de doble filo? Porque hoy a veces abusan también, ¿sí? A veces hay cosas que uno, no, mira, no, papá, pero Dios te va a bendecir, ¿sí? Digo, este bandido me está cuenteando, pero no, al rato pasa algo y dice, no te dije que Dios te iba a bendecir, pues. Entonces hoy se vuelve también de doble filo, ¿sí? Porque es así como, ahora ya estos saben cómo entrarme, ¿sí? Pero le voy a decir una cosa, muchas de las cosas que Dios ha hecho en la vida de ellos son de milagros. O sea, todo lo que yo incluso los llamo muchas veces, le digo, acuérdense que nosotros somos ministros y vivimos como ministros, ¿sí? Y todo lo que ustedes ven que tenemos, Dios nos lo ha dado, ¿sí? Entonces aprendamos, le digo yo, a darle gracias a Dios y aprendan a ser fieles con Dios, aprendan a diezmar, aprendan a ofrendar, aprendan a darle al Señor lo que le corresponde. Miren, son principios que se tienen que practicar. Yo he visto por ahí el diezmo de algunos de los hijos que están acá, ¿sí? Y yo les digo a los jóvenes hoy que lo hacen, síganlo practicando, porque lo practico desde que soy un niño. Como dijo el salmista, fui joven, ahora soy viejo y nunca he visto justo desamparado ni su simiente que bendiga pan, dijo David, ¿sí? No creo que no fue David, no estoy seguro si fue Agur o fue Asaf. La cosa es que el salmista dijo, fui joven, ahora soy viejo y nunca vi justo desamparado ni su simiente que bendiga pan. Entonces yo he visto los diezmos de algunos muchachos, ¿sí? Sigue diezmando porque hoy puedes diezmar 150 quetzales, hoy puedes diezmar 200.
No quiero ser exagerado, pero va a llegar un día en que vas a tener que diezmar 150,000 quetzales. Te digo una cosa, si diezmas 150, te vas a sentir hasta, mira, gozoso de ir a dar. Mi esposa, ahí está mi esposa. ¿Cómo me sentía gozoso cuando le iba a dar a mi pastor, que todavía está vivo, el pastor Nico, ¿sí? Yo me sentía así, gozoso, mira, de verdad, no le estoy dando cuenta, yo no le estoy manipulando. Yo tenía, no sé, me decían mis cuates, vos, ¿qué onda? ¿Vos estás trabado? ¿Cómo le vas a dar tanto dinero al pastor? No estaba trabado, yo tenía una convicción de lo que estaba haciendo. Y yo me despertaba los domingos y decía, tengo que dejar mi diezmo. Mire, de verdad, parecía como que yo sentía como que dar mi diezmo era como que le echara gasolina al vehículo que me daba la energía de la bendición. Aunque usted no lo crea, en serio, le estoy hablando en serio, no le estoy mintiendo. No le estoy mintiendo. Yo por eso a veces le trato de enseñar a la gente, digo, mire, sea fiel con Dios, de verdad. No porque yo necesite, sea fiel con Dios porque yo sé por qué se lo digo. Pero hoy a nuestros hijos, ellos tienen que aprender a diezmar. Yo no les digo nada, ellos tienen que dar su diezmo. La otra vez que fue el cumpleaños, que algunos estuvieron acá, otros no, que fue la graduación de Pablo Alejandro, cumplió años, fue su graduación. Vi un diezmo y le entregó su diezmo. ¿Qué si? Y me dijo, pasó un tiempo, me dijo, ¿sabes, papá? Esa vez yo diezmé y todavía di más de lo que tenía que dar porque necesitaba, le pedí algo a Dios y Dios se lo dio, ¿sí? Hasta después no lo contó y Dios fue fiel y Dios le dio lo que él había pedido, ¿sí? De sus regalos que le dieron, algunas personas le dieron dinero, regalo, entonces él diezmó. Entonces yo le digo, miren, usted aprenda a ser fiel con Dios. Entonces, para que entendamos qué es lo que le quiero hablar esta mañana, para ir terminando, cómo nos conectamos con la siguiente generación. Dejemos de ser religiosos, dejemos de vivir una vida repetitiva, empecemos a ser más efectivos con nuestra vida cristiana, ¿sí? ¿De qué manera, pastor? ¿Y cómo podemos ser más efectivos? Sea genuino, sea genuino. Pastor, pero es que yo no tuve un papá y una mamá. Entonces yo le voy a hacer una pregunta. ¿Cómo si hubiera tenido un papá y una mamá atinados, cómo hubiera querido ser usted con su papá y con su mamá? Yo vengo de una familia disfuncional, pero tuve muchos amigos. Entonces, una vez conocí a un amigo, nunca se me olvidó el nombre, se llama Marco, nunca lo volví a ver. Pero yo me recuerdo que nos hicimos grandes amigos, entonces me invitaban a su casa. Pero cuando llegamos a su casa, él y su papá eran grandes cuates, ¿sí? Y yo decía, ¡ah, qué interesante! Decía yo, que se hablaban y que miraban, era una familia fenomenal, ¿sí? Entonces yo dije un día, Señor, el día que tenga una familia, yo creo que mi familia sea así como es. Entonces, ¿por qué te digo esto? Entonces, si tú vienes de una familia disfuncional, si tú vienes de una familia separada, una familia, te tengo una buena noticia, tú hoy eres hijo de Dios. Y como hijo de Dios, entonces tú tienes un padre que te ama y un padre por excelencia, que es fiel, que te ama, que entregó a su hijo. No necesitas tú imitar a alguien, imita a Cristo. Entonces nuestros hijos, ¿qué es lo que nuestros hijos quieren? Quieren atención. A veces yo les pido disculpas a mis hijos porque les digo perdonen, porque a veces pasamos horas atendiendo a la gente, ellos se dan cuenta. A veces tengo que dejarle a mis hijos a su hermano pequeño y les digo, voy y regresamos a la 1 de la mañana, 2 de la mañana, ¿sí? Y ellos lo saben. Si alguien sabe cuándo trabajamos, son ellos. Y a veces tenemos que llegar tardísimo. Y a veces de verdad estamos tan cansados. Y a veces molestamos. A mi esposa la molestamos, pero yo la molesto. Pero ella, de verdad, ella es pastora. Porque es una pastora, ¿sí? Es esposa, es madre. Y encima a veces la hace de cocinera, la hace un montón de cosas más, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo le quiero decir? Pero tenemos que demostrarle a para conectarnos con esa generación, tenemos que aprender a ser genuinos delante de Dios. Soltar la hipocresía, soltar la liturgia, soltar la religiosidad, soltar todas esas cosas y aprender a conectarnos con Él. Su hijo no se va a sentir bien viendo las películas que usted ve de Pedro Infante, ¿sí? Ni del Santo y las momias de Guanajuato. No se va a sentir bien. Ellos se van a sentir bien de repente, no sé, viendo el Hombre Araña. Y aunque usted esté ahí, mira, a veces a mí me ha pasado, ¿sí? Estoy ahí sentado con ellos y yo estoy así que se me cierran los ojos. Ya te vas a dormir, ya están enojados. Tengo que aguantarme, me paro, aunque me pare a veces y me tengo que parar porque les tengo que dedicar el tiempo que ellos necesitan que les dediquemos, ¿sí? Me cuesta a veces, ¿sí? Dices, dentro de mí hay una lucha interna. Si tengo la capacidad de oír al hermano que me está contando sus problemas por la 24ª vez, ¿no? Porque hay unos que cuentan lo mismo 24, y lo tengo que oír. Es que fíjese, pastor, que entonces vino el hermano y me robó, y entonces fíjese que cuando me pegó, y ya me lo sé de memoria porque me lo contó hace 20 veces, ¿sí?
¿Cómo no voy a tener el tiempo de aguantarme y estar sentado con ellos? No sé si me explico. Entonces, las generaciones se pierden porque hay liturgias, porque hay religiosidad, porque hay sistemas que se implantan incorrectos, porque hay un montón de cosas que oprimen. Pero ¿cómo una generación se conecta con otra? Ahora miremos la generación de Jesús. Ahora dígame usted, ¿por qué Jesucristo deja 12 discípulos? Y cuando Él asciende, Él hace una oración. No la voy a leer porque ya se nos fue el tiempo. San Juan dice, Padre, dice la oración, dice la oración intercesora. Jesús intercede por sus discípulos. Padre, dice, yo te he glorificado en la tierra y fui fiel, te lo estoy parafraseando, fui fiel con los que me diste, fui fiel, ¿sí? Ahora te pido que tú los guardes y los cuides, dice. Está orando por sus discípulos. Y que sean uno, como tú y yo somos uno. ¿Sabe cuál es el secreto para conectar, para que nuestra generación trascienda? Es que aprendamos primero a ser uno con Dios. Porque cuando entendemos, dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es ¿qué? Ok, entonces pastores, los pastores que me ven, que me escuchan, y los que no son pastores, somos rígidos y tolerantes con somos rígidos con nuestros hijos, pero somos muy tolerantes con la gente pecadora, ¿sí? Porque ese es el corazón pastoral. Pero a veces tenemos que aprender a ser tolerantes con nuestros hijos, porque ellos no son pastores, ellos son nuestros hijos. Eso no quiero decirle ojo, porque aquí se malentiende, siempre hay más de un papá o un hermano que, ay, entonces voy a llamar a mí. No, estoy hablándole yo a nuestros hijos que están bajo nuestra casa, ¿sí? Que están bajo nuestra cobertura, y que a veces, claro, cometen errores, se equivocan. Tengo una noticia, nuestros hijos se van a equivocar, porque usted y yo nos hemos equivocado. Pero si hay buena enseñanza, si hay buena doctrina, si hay buena formación, se van a equivocar menos. Eso sí, ténganlo por seguro. Pero cuando se equivoque, espero que usted esté ahí para levantarlo y para decirle, siga adelante, ¿sí? No le estoy hablando yo de tolerar, escuche, porque eso es de doble vía, es peligroso. Entonces puede haber una mamá, un papá, ay, entonces el muchachito ha entrado 3 veces a la cárcel, ¿sí? Su muchachito le vive robando a la gente. No, yo no estoy hablando de eso, ¿sí? Estoy hablando que también la Biblia, ahí estaba leyendo una traducción, creo que la TLA, que dice, pégale a tus hijos un par de golpes, dice. Pero así dice, es cuando dice, corrígelos con vara y callado, porque eso los ayudará a mantenerse firmes en la vida. O sea, no te estoy hablando yo de que no, también si hay necesidad de corregirlos, hay que corregirlos. Pero no te estoy hablando de un hijo rebelde, un hijo que se va, un hijo que viene, un hijo que juega contigo, un hijo que te... No, estoy hablando de un hijo que está bajo cobertura, que está bajo la casa, ¿sí? Que está en la casa, se va a equivocar, que va a llegar, papá, me equivoqué, madre, fíjate que... Y usted tiene que aprender a demostrar el amor. Entonces, ¿cómo nos conectamos con la generación? Jesús, ¿cómo se conectó con la generación? Por ejemplo, fíjese que en el discipulado de Jesús había 12 apóstoles, y se cree que habían más de 72 líderes. Pero hablemos de los 12 apóstoles. Dice que Jesús les enseñó el ser, porque cuando Él estuvo con ellos les decía, denles de comer, ¿sí? Maestro, pero si la gente está aquí, ¿cómo les vamos a dar? ¿Tienen ustedes de comer? Entonces les enseñó el ser, ¿sí? ¿Cómo era Jesús? Era amoroso, era dadivoso, era alguien que toleraba, era alguien que amaba. Entonces les enseñó a ser como Él era. Entonces ellos aprendieron con Jesús a ser como Él era, genuino, ser misericordioso, ser humilde, ser manso, ser dadivoso, darle valor a la gente. ¿Saben? Una importancia. ¿Saben qué están esperando nuestros hijos? Que le demos valor. Denle valor a sus hijos. Denle valor a sus hijos. Denles valor. Háganos sentir que ellos valen bastante, ¿sí? Jesús era especialista en darle valor a la gente. Se juntó con aquella mujer adúltera y le dice, mujer, ni yo te condeno. ¿Sabe qué significa eso? Yo sí te puedo condenar, pero no te voy a condenar. Vete y no peques más. Se acerca aquel hombre leproso que nadie lo quería hacer y lo dice, ¿qué quieres que haga, tío César? Y lo toca, ¿sabe? Él le está dando valor, le está diciendo, yo no te desprecio y no me das asco. Entonces Jesús es especialista en darle valor. Entonces cuando Jesús asciende al cielo, Jesús deja 12 apóstoles, que hoy somos el fruto de los 12. ¿Por qué esa generación sí trascendió? ¿Por qué la generación de Jesús sí trascendió? Y la generación de Moisés no trascendió, la generación de Josué no trascendió, la generación de los reyes no trascendió, aún la generación de David no trascendió. Pero ¿por qué la generación de Jesús sí trascendió? Porque Jesús vino a romper todo esquema religioso.
Vino a romper todo esquema disciplinario complicado. Pero vino a demostrar amor, vino a darle valor a la gente. Entonces está aquel discípulo amado, ¿se recuerda de Juanito? Que se recostaba en el pecho del maestro. Y algunos, hoy si se recuesta alguien en el pecho, este es de la otra. Este es LGTB del plano. No, era un muchacho. Pero eso que se recostaba en el pecho era un jovencito. No se sabe cuánta edad tenía. Pero cuando los discípulos se dispersan en el momento de la prueba, de la tentación, el único que se mantuvo a los pies de la cruz fue el muchacho. Luego ese muchacho se hace viejo y sus cartas se escribe como un padre. Dice, hijitos. Y busque las cartas del apóstol Juan y va a ver todas sus escrituras es de amor, ¿sí? Él es el apóstol del amor. ¿Por qué es el apóstol del amor? Porque eso fue lo que le dio el maestro, le dio amor. Lo recostaba en el pecho, caminaba con él, ha de haber visto todo lo que las veces que le demostró amor. Fue con la samaritana, en vez de despreciarla, la evangelizó, la libertó. Aceptó que a mujer que entró, que era una mujer pecadora. La Biblia no dice qué pecado era, porque la gente dice era prostituta. No, solo era que le echó 7 espíritus inmundos fuera. Y dice la Biblia, y la mujer después lo seguía. Llegó a Gadara, se recuerda que llegó a la región de los Gadarenos y liberó a aquel hombre. Entonces, ¿quién no va a aprender amor y a imitar a ese hombre? Y luego el broche de oro en la vida de Juan es en la cruz del Calvario al maestro, ¿sí? Y Jesús en la cruz del Calvario le dice, madre, hay tu hijo, hijo, hay tu madre. Y entonces, ¿sabe qué? Y él se da cuenta, y Juan está viendo, porque el muchacho tuvo que estar ahí. Y se da cuenta que él pide misericordia y perdón por los que lo están agrediendo, por los que se están lastimando. Entonces dígame usted cómo no tener amor cuando vio al máximo esplendor del amor siendo crucificado. Un muchacho, y luego que se hizo hombre, maduró y se vuelve un hombre con un corazón, miren, un corazón amoroso, hijitos, amados. O sea, él escribe todo lo que escribe es en amor. ¿Por qué? Porque fue lo que le dieron. Entonces Jesús se conectó con la próxima, dejó a la generación conectada de los apóstoles porque les dio valor, porque les dio amor, porque fue genuino, porque votó el sistema religioso, porque les enseñó a valorarse entre ellos mismos. Habían problemas entre ellos, les enseñó el principio del servicio. Enséñale a sus hijos a servir. Mis hijos, yo les dije, mucha, acá ustedes van a tener que servir. El día domingo es el día de su servicio a Dios, ¿sí? No los quiero llegar obligados a nadie. Quiero que se levanten con la mejor actitud. ¿Sabe qué? Durante más de un año se han levantado con la mejor actitud. Es más, a veces el que le cuesta levantarse es a mí, no a ellos. Cuando yo me levanto a bañar, ya Pablo Alejandro ya está desayunando y está jugando. Ahí está jugando, ya él ya está listo. Ya se levanta, pues ahí ya no tenemos ese problema. Pero ¿por qué? Porque les dije un día, ustedes lo que tienen que hacer es su servicio a Dios. Ese domingo es su servicio. Ese es tu servicio. Si le puedes dar algo a Dios ese día, entrégaselo ese día, entrégaselo. Ahora, ¿por qué le digo esto? No les estoy diciendo que son perfectos. También les pego su regañada, ¿sí? Pero Jesús les enseñó a amar, les enseñó a entregar su tiempo, les enseñó a dar. ¿Se recuerda? Mire, el estándar de Jesús fue alto, pero fue una gran enseñanza, la mía extra. Si te dice que lleves una capa, ¿qué? Dale la túnica completa. Si te dices que vayan 1 kilómetro, camina 2. Estaba hablando de la ley que el soldado romano tenía. Sabía que el soldado romano podía venir y decirle, mira, vení para acá, ayúdame a cargar esto y llévame esto. ¿Y qué le dijo Jesús? Si te dice que lo lleves, llévaselo hasta la casa de una vez. ¿Por qué? Porque era la única manera de ser mejor persona, de tener una calidad en tu vida, de liberarte de la molestia. Trata a tu prójimo como te gustaría que te trataran a ti mismo. ¿Y cómo trató Jesús a tu prójimo? Con amor. Entonces, ¿qué aprenden nuestros discípulos? Amor. Entonces, ¿qué van a aprender nuestros hijos si nosotros les enseñamos la verdad? Van a aprender amor. Entonces ellos van a decir, mi papá ama a la gente, mi papá también corrige a la gente, pero mi papá también demuestra el amor. Entonces me van a imitar. Ya si no me imitan, acuérdense, también en la Biblia estaba el hijo pródigo que tenía un excelente padre, se fue, pero no regresó por las enseñanzas que el padre le había dado. Entonces, ¿cómo nos conectamos con la próxima generación, papás, mamás? Como decía el general Efraín, ¿verdad? Usted papá, usted mamá, ¿sí? ¿Sabe cómo nos conectamos? Cuando quitemos el yo en medio de nosotros, ¿sí? De verdad, a mí me impresiona el general Efraín Ríos. No era un hombre así muy capaz, era un tipo, pero así bien inteligente, ¿sí? A mí me impresiona cuando el tipo dice, es importante que usted deje el yo
y lo cambia por un tú, por un usted. ¿Sí? Uno da risa y dice, pero lo que está diciendo es más bíblico de lo que usted cree. ¿Sí? Porque quítese el yo en medio y empiece a ver a las personas que lo rodean. Quítese el yo en medio y empiece a ver a la gente que lo rodea. ¿Qué es lo que la gente necesita? La gente necesita amor, hermano. Hasta los Beatles hicieron una canción que se llama, que dice, todo el mundo necesita amor, ¿sí? Hasta los Beatles la cantan. Y hasta Casa de Dios un día se echó un su chambre, porque puso de ese fondo, esa música de los Beatles, pues, pero la canción, la música es lo que dice, ¿sí? All you need is love, ¿sí? Todo el mundo necesita amor. Todos necesitamos. Entonces, ¿qué fue lo que Jesús dio? Dio amor. Entonces, ¿cómo conectó Jesús a la siguiente generación cuando Él ascendió? La conectó con amor, la conectó con valor, la conectó con principios, pero sobre todo la conectó con su ejemplo. De esa manera, hoy es que estamos, usted y yo estamos acá. ¿Por qué estamos nosotros acá hoy? ¿Qué nos impulsa? ¿Cuál es la energía o la inercia que nos empuja a seguir adelante? ¿Y sabe cuál es? Es el amor de Dios. Es que el amor perdona multitud de faltas. ¿Sabe que hemos tenido gente con mi esposa, gente que nos han dicho muchas veces, no, hombre, esa pata no va a cambiar, hombre, es dura, no la ates. No ates a nadie con tus palabras. No, déjamela, o sea, yo soy experto en lo imposible. Ay, hermano, tan arrogante. No, ¿sabe por qué soy experto en lo imposible? Porque mi padre es experto en lo imposible. Y mi padre es Dios. Ahí está mi esposa de testiga. Con el amor, Dios ha transformado el corazón de mucha gente que hemos trabajado, ¿sí? Con el amor. No con nuestra capacidad, no con mi teología, es con el amor. Con el amor la gente cambia. Con el amor la gente se transforma. Con el amor nuestros hijos entienden quiénes somos nosotros. Con el amor nuestros hijos caminan a la par de nosotros. Entonces Jesús, eso fue lo que implantó. Así se conectó con la siguiente generación. El problema de la vieja, del Antiguo Testamento era que eran impositivos. ¿Sí? Si lo haces o te mueres. Y si no vienes te vas al infierno. No, yo le digo a la gente hoy, traiga a su hijo. Tal vez venga molesto, pero háblele al hijo, venga a escuchar palabra. Y al salir, mucha gente lo hace. Y aunque diga, ay hermano, yo no tengo, lo va a hacer también usted, por fe. Mucha gente sale y se va a comer, aunque sea el lugar que usted más quiera, desde el más caro al más simple, pero eso es compartir con su esposo, con su esposa, con sus hijos. Que quede eso. Yo le voy a decir una cosa, yo nunca tuve eso, hermano. A veces nos sentamos con mis hijos, digo, mire, jamás me senté con mi papá en una mesa a comer una pizza y estar ahí a hablar, no. Las veces que lamentablemente mi pobre padre iba bien echado y solo a hacer clavos iba. O sea, no me senté como familia. Sí gocé de mucho, mi papá tuvo muchos recursos, ¿sí? Entonces, yo sí me recuerdo que mi papá pedía pizzas para todos ustedes ahorita, ¿sí? En su tiempo. Estoy hablando hace años y gastaba, pero eso no era lo que queríamos. Nosotros queríamos sentarnos como familia, ¿sí? Queríamos no que se sentara a hacer relajo y que no. Entonces, hoy muchos de nosotros tenemos esa bendición. Entonces, yo quiero esta mañana, verdaderamente, orar para que nuestras generaciones puedan trascender, para que nuestros hijos puedan trascender, para que nuestros hijos puedan ser mejores que nosotros, para que nuestros hijos puedan entender que Dios quiere hacer algo con ellos poderoso. Y si a lo mejor hemos tenido, porque como papás lo hemos tenido algunas veces, alguna actitud incorrecta, han visto nosotros una falta de fe, una falta de confianza, de verdad, oremos para que sea eliminado y como padres tomemos la responsabilidad de tener un nivel de fe, tener un nivel de confianza, tener un nivel donde le creamos a Dios, tener un nivel donde Dios haga una obra en nuestra vida y que nuestros hijos puedan ver la fe que tenemos. Persista. Mire, todo lo que tenemos, mis hijos lo saben. Créanle a Dios, desafíes en fe. Agarre a sus hijos y diga, ¿qué es lo que tú quieres? Ven, pues vamos a orar y Dios te lo va a dar. Ay no papá, no sé, vamos a orar, Dios te lo va a dar. Yo le puedo contar muchos testimonios, se los he contado a veces, de cosas que mis hijos me han pedido que yo no se los puedo dar, porque no es mi prioridad. Pero oramos y de verdad, siempre Dios obra, se lo regalan, se lo siembra. Cosas que tal vez son carísimas y cualquiera que ve dice, wow, esos pastores están. Sí, estamos re bien, ¿sabe por qué? Porque Dios es nuestro Padre. Amén. Pero es la única manera de conectar a la generación para que nuestras generaciones crean en Dios. Entonces
Entonces imagínense, si usted se muere, ¿cómo sus hijos no van a creer mañana en Dios? Si dice mi mamá, mi papá era un hombre que le creía a Dios, que se mantenía firme, que adoraba, Dios le respondía, Dios siempre estaba con él, yo voy a imitarlo. Y cuando venga la prueba, usted lo va a hacer, se va a postrar, porque lo único que lo mantiene firme a usted en el proceso, en la prueba, es la palabra de Dios y la fe que implantaron en usted. Es lo único. Con esta me despido, dijo alguien por ahí. Mi abuelita, sí. Tiene 86 años, ¿sabe? Mi abuela es una mujer de oración. Yo me ponía a echarme mis guitarreadas ahí hace años. Y yo le entraba a todo, ¿sí? Me cantaba coritos y cantaba también de los Beatles. Yo me echaba la Beatlemanía, era para mí. No, yo era de verdad fanático de los Beatles, ¿sí? Mi esposa sabe que lo que digo es cierto. Yo cantaba, hasta canté en lugares canciones de los Beatles, ¿sí? Entonces era aquello de que yo me echaba mis así, pero mi abuelita me miraba así de niño y me decía, y ¿sabe qué me decía? Llega a pasar, un día le vas a cantar al Señor, me decía. Y yo decía, sí, mamita, pues si canto también del Señor, un día le vas a cantar al Señor y le vas a servir. Y pasaban las noches a veces yo en su cuarto y yo llegaba así en la noche, yo me ponía a ver así en la noche de madrugada, decía, esa viejita se queda dormida orando, decía yo. Y hacían ruido, yo así como que somataba algo para que volteaba a ver así, y eran las 3 de la mañana. Yo salía de ver pornografía a las 3 de la mañana y ya seguía orando por nosotros. Entonces un día sus palabras se cumplieron, empezamos a servirle al Señor, ¿sí? Y hoy que está más viejita me dice, y todavía vas a ver muchas cosas más porque yo le oraba al Señor y le sigo orando al Señor por ustedes, ¿sí? Entonces, ¿sabes una cosa? El amor perdona multitud de faltas. Y el amor es lo único que conecta a nuestras generaciones, porque eso sí te voy a decir una cosa de mi abuela. Mi abuela era tal vez estorbante, si tú quieres, te hacía, vaya a la iglesia, pero nunca dejó de mostrarnos amor, nunca nos trató mal, nunca nos habló mal. Y entonces hoy te puedo decir verdaderamente que lo que te estoy predicando no es un tema más, te estoy predicando con algo que yo aprendí, ¿sí? Entonces hoy tratemos de predicar, por eso hemos aprendido ese dicho, prediquemos con el ejemplo, ¿sí? Papás, mamás, ministros, gente de Dios, prediquemos con el ejemplo a nuestros hijos. Hay etapas donde nuestros hijos no van a querer a lo mejor muchas cosas, démosle un espacio a ellos, ¿sí? No te estoy diciendo que lo deje de estorbar, déjenle su espacio. Yo se le he dicho a mi hijo, bueno, decidí vos lo que vos querés, ¿sí? Dios te va a hablar. O sea, no me voy a cargar así, ay Señor, ¿qué voy a hacer este pato? No. Y a veces ha llegado y me ha dicho, sí, tenías razón. Porque es la única manera de que ellos poderme conectar con esa generación. Porque si le impongo, entonces ya no va a pasar nada. Si yo le impongo y le pongo como un yugo encima, nomás se lo quite, va a ser como aquellos perritos que aquellos schnauzer, casi todos los schnauzer son así. Ese perro no tiene una fidelidad, ¿ha visto el schnauzer? Y usted le abre la puerta y vámonos, sale corriendo como que, ¿verdad? Ese no es un perro fiel. De aquellos perros que están con usted, no, ese perro le abre la puerta y si usted practica la maratón de Boston, lo alcanza. Mi tía tenía uno y un día mi tía, ¿y usted qué le pasa? Mi hijo casi me muero porque corrió al perro y no lo alcanzó. Una persona se lo fue a agarrar por no sé dónde. Y he visto que la mayoría de esos perros son así, pues no sé si esa es la característica de la raza. Pero si usted es fiel y usted le enseña amor a sus hijos, jamás se van a ir de su lado. Siempre van a ser fieles y siempre se van a permanecer hasta que el Señor determine qué es lo que Dios quiere hacer con ellos. Póngase sobre sus pies esta mañana. Vamos a terminar y vamos a orar a Dios para conectarnos, para que el Señor, para que podamos trascender en nuestras generaciones y no pase lo que dice la Biblia. Que la Biblia dice, y el pueblo, cuando murió la generación de Josué, murieron los ancianos y murió esa generación, dice, se levantó otra generación que no conocía a Dios. ¿Por qué no lo conocían? Porque no se conectaron. ¿Cómo enchufamos a la siguiente generación? Démosle amor. Cuando demostramos amor, el amor de Dios, ese amor jamás cambia. Yo nunca olvido, no sé si usted conoció a, me corrige el nombre por favor, Efraín Recinos era el que hizo el Palacio Nacional. Sí. El maestro Efraín Recinos, el viejito barbudito, ¿sí? El teatro. Sí, Teatro Nacional, sí. Efraín Recinos. Mire, era un arquitecto, bueno, yo creo que era arquitecto, que en ese cuante tenía varias cosas. Pero mire esto que interesante, era artista, ¿verdad? También. Usted nunca lo iba a hablar a ella de viejito antes de morirse. Había una característica, a mí me impresionó algo, ¿sí? ¿Sabe qué decía él? Mi papito, nunca lo iba a hablar. Y él decía, de repente a YouTube porque mandé una entrevista vieja de ver de él ahí.
Pero me impresionó tanto que él decía, ya viejo, lo entrevistaban y él decía, mi papito me enseñó, que él como que era un niño y se hizo un viejo ya. Y mi papito un día me dijo, y mi papito no sé qué, y dice que él recibió la educación en su casa, tipo homeschool, ¿sí? Así se dice, ¿sí? Y dice, pero a mí me impresionó, hasta con mi hermano lo miramos, mira eso, así como que los dos. Y mi papito decía, y mi papito un día me enseñó, o sea, él todas sus anécdotas usaba la palabra papito. Y llegó a ser un hombre exitoso, ¿sí? Un hombre que entregó su vida por Guatemala, ¿sí? Que no le pagaron lo que le tenían que pagar posiblemente, pero satisfizo su vida, ¿qué? Haciendo lo que a él más le amaba, era que Guatemala fuera un país de bendición y que él... Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque ¿cómo trascendemos? Con el amor. Trate a sus hijos con amor y a veces sus hijos lo van a olvidar a usted cuando usted se muera. Siempre se van a tener la imagen del padre, la imagen de mamá, la imagen de mi madre siempre estuvo conmigo, mi mamita siempre me dio. Pero es una cosa, si algo Dios he de bendecir a mi mamá es el valor que siempre nos ha dado en la vida. Hubieron momentos de mi vida, mire, así críticos, yo hablaba con ella y era así, no, mijo, arriba actitud, mi amor, ¿cómo es que me decía? Arriba actitud, vamos, ese ánimo para arriba. Y aunque ella supiera que la cosa estaba complicada, ¿sí? Entonces, eso es más que si nosotros no le pusiéramos importancia a nuestros hijos. Denle amor a sus hijos. Ahí va a ver lo que va a pasar. Se va a sorprender usted aún siendo viejo, sus hijos se van a mantener con usted, no por obligación, por amor. Hágalo. Todavía tienen la edad, todavía estamos al tiempo para tener con ellos una comunicación, para tener con ellos, para hacerlos sentir bien. Yo con mis hijos platico muy a menudo, ¿sí? A veces mi esposa se molesta porque hablamos un lenguaje, todos somos hombres en la casa, hasta el perro que le regalaron a Tiago es un machito, le digo, pobre mi esposa, le digo, ni siquiera una perrita le digo. Pero ¿qué le digo yo? Es importante que entendamos lo que Dios quiere traer en este tiempo, así que incline su rostro. Yo quiero orar esta hermosa tarde ya para que el Señor pueda traer un tiempo que trascendamos en esta generación. No sabemos qué vaya a pasar en Guatemala, qué esté por venir, pero lo que esté por venir, que nuestros hijos sean los próximos Gedeones, que nuestros hijos sean los próximos Josué que se levanten en medio de un sistema corrompido, que nuestros hijos permanezcan firmes cuando la corrupción toque a sus puertas, que nuestros hijos sean incorruptibles, que nuestros hijos sean, sean inviolables en reglas y en leyes, que nuestros hijos se mantengan firmes. Le tengo una noticia: en medio de toda la corrupción que hay en Guatemala en el sistema judicial, tuvimos sentados a varios jueces, mujeres, que dijeron, a nosotros nos enseñaron principios en casa y no nos hemos vendido, pero nos atacan, nos amenazan de muerte, oren por nosotros. En medio de un sistema corrompido, todavía hay gente correcta ahí metida, hermano. Por eso se recuerda que la Biblia dice que todavía Dios le dijo a Elías, todavía tengo 7 rodillas que no se han doblado ante Baal. En medio de ese montón de ladrones que usted ve en el Congreso, en el sistema religioso, ahí hay gente correcta todavía que se ha guardado. Que si no ha caído completamente el gobierno, es porque había gente de Dios orando y gente de Dios ahí metido. Entonces este es el tiempo. Pero sabe una cosa, muchos de ellos son gente con principios, gente con valores, muchachos, señoritas, jóvenes que les dieron principios y valores y amor, y por eso se mantienen firmes ahí. En un momento complicado, estar en ese sistema es complicado, pero Dios los mantuvo firmes. Entonces yo lo motivo hoy, estando en el gobierno hace 10 años, hace 20 años estábamos trabajando nosotros ahí, y llegaba gente a querer hacer cosas. ¿Sabe qué? Jamás agarré un centavo que no tenía que agarrar, no porque fuera bueno. ¿Sabe por qué? Porque tenía el temor de Dios en mi vida. Y siempre se da la oportunidad, y por el temor de Dios a mi vida jamás hice lo incorrecto, ¿sí? Ni siquiera porque yo era bueno, sino porque estaba la palabra, y a veces yo decía, no, la Biblia dice que el que roba, y yo no lo entraba por eso. Ni siquiera porque yo fuera bueno, me explico. Tal vez mi mente sí lo pensaba, pero cuando me recordaba del estandarte de la palabra, decía, no lo puedo hacer. Entonces, si usted implanta principios, sus hijos van a ser estorbados donde quiera que estén, y no van a hacer la obra de maldad, y van a huir y van a salir corriendo, así, no, yo no le entro, yo mejor renuncio. Dios tendrá que obrar en mi vida. Es la única manera de conectar y que nuestras generaciones trasciendan. Oremos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, hoy venimos delante de ti, delante de tu presencia, Señor, a pedirte que tú puedas obrar en nuestra vida, que tú puedas obrar en nuestro corazón,
que tú puedas hacer que nuestras generaciones trasciendan, Señor, que tú puedas hacer algo nuevo en nuestra vida.